reapertura del comercio tiene que ser gradual. Una irresponsabilidad. Hay mucha gente que va a entrar solo a mirar y no va a comprar. Y andan con niños, se van a contagiar. Hay muchas personas que trabajan acá y necesitan pues seguir en su labor. Y eso es algo que otras personas no entienden. Sinceramente me parece una irresponsabilidad, no debería. Porque si están tratando de combatirle que no se propague más el virus, esto es una medida que lo que hace es que más se va a regar. Hoy comenzó Volverlas a la normalidad, pero no puedo dar una fecha. Coronavirus que cambió la rutina de millones de alumnos en el mundo. Todo partió en China, gigante asiático que tiene el 27 de abril en la mira, pero solo para los estudiantes de los 2 últimos años. Y 2 semanas después, quienes le anteceden. Mientras Chile habla de regresar de manera progresiva desde mayo, nuestros vecinos también analizan fechas. Bolivia espera que el regreso a clases sea el próximo mes, Argentina en junio, siempre y cuando no haya riesgo. Perú, nada claro, aún. Nueva normalidad o estabilidad epidemiológica son 2 conceptos que son claves para planificar las futuras medidas sanitarias. Tasa de contagio que ha bajado en estos 48 días de emergencia, cifras que se han mantenido en las últimas semanas. Pese a que las estadísticas son favorables en Chile, el comité asesor llamó a no ser triunfalista y seguir siendo responsable en la conducta de todos los chilenos. Son números que podrían variar de un día a otro, mire. Un médico de 33 años de San Javier es el primer caso confirmado de coronavirus en Chile. Las autoridades, de hecho, activaron ya el Plan Nacional para combatir el coronavirus. Así partía la batalla contra el COVID-19 en Chile el 3 de marzo. 48 días después, el gobierno trabaja en la aplicación de una 5ª fase, una adicional, una que ha generado polémica. ¿Me puedo juntar con un grupo de amigos a tomar un café? Probablemente sí, con unos pocos amigos, por 4 amigos, con un distanciamiento social, que tengamos 2 metros de distancia para poder conversar con mascarilla, con lavado de manos. Un ejemplo de la nueva normalidad que busca implementar la Autoridad de Salud ante la proyección de esta pandemia, emergencia que podría durar varios meses, incluso años. Por eso es importante ver la evolución de Chile y entender los factores epidemiológicos que serán claves para tomar las futuras decisiones sanitarias. Nosotros hemos llegado ciertamente a una cierta estabilización de la situación epidemiológica que se puede visualizar no solo en el número de casos, que ha sido bastante estable en la última semana, sino que también en el número de defunciones y en el uso de las camas críticas. En las últimas 24 horas se informó de 419 nuevos casos, llegando a 10.507 en todo el país. La cifra de fallecidos aumentó en 6 personas, alcanzando a 139. Un balance donde tomó relevancia un nuevo concepto, la tasa de contagio. Cuando partimos con esta pandemia teníamos un RE de 2,6, es decir, una persona podía contagiar a 2,6 personas. Hace unas semanas atrás ese RE era de 1,6 y hoy día tenemos un RE de 1,3. Una cifra que según los expertos refleja una estabilidad epidemiológica. Cuando esa tasa baja es igual a 1 o menor que 1, ya es mucho más fácil contener la infección porque sé que yo no puedo infectar a muchas personas. Otro factor relevante es la relación entre nuevos contagios y recuperados. Tenemos una suerte de equilibrio que está dado porque tenemos alrededor de 400 pacientes que se les diagnostica diariamente el coronavirus y al mismo momento se están mejorando alrededor de 300 pacientes de coronavirus. Un 44% de los contagios, según el balance, está recuperado. Por eso apuestan en los próximos días a entregar un carnet de salida. España en su momento peak llegó a una tasa de letalidad del 10%, cifra que mide las muertes en relación a los contagios. La letalidad en Chile es de alrededor del 1,3%, que es una letalidad muy baja, pero ojo, es la letalidad que se espera para este virus. Cifras que durante las 2 semanas se han mantenido en el mismo rango. Una estabilidad epidemiológica, dice el comité asesor del ministerio, pero recalca que son estadísticas variables. Sin embargo, nosotros estamos todavía en una situación en la que el virus va moviéndose de una comunidad a otra y por lo tanto lo que nosotros estamos viendo son el resultado de la primera ola que ya pasó, por ejemplo en el caso de Santiago por el sector oriente.
Estabilidad epidemiológica que los expertos buscan mantener para controlar los brotes de coronavirus en el país. Una nación que tiene el desafío de aprender, adaptarse y cuidarse en esta pandemia para retomar en esta llamada nueva normalidad. De carácter gradual y bajo estrictas medidas sanitarias, eso contempla el instructivo emitido por el gobierno para el regreso de los trabajadores públicos a sus funciones presenciales. De aquí al viernes, las jefaturas de 250 servicios del país tienen que entregar un informe con el detalle de los colaboradores que pueden retornar y los que pueden seguir con teletrabajo. La circular del Ejecutivo fue rechazada por la Asociación de Empleados Fiscales. Rosana es funcionaria de la Seremi de Salud Metropolitana, vive en el Quisco y durante el año viaja todos los días a su trabajo en Santiago. Debido a la contingencia, desde el 16 de marzo lo hace de manera remota. Padece de un cáncer al sistema linfático. Está dentro del grupo de alto riesgo. No me han pedido volver, la verdad es que no me han dicho nada, pero yo entiendo que estoy desde de las últimas probables que vuelva, porque estoy en los grupos de riesgo. Su situación debería continuar de la misma manera, es decir, cumpliendo sus funciones por teletrabajo. Al menos así lo plantea el instructivo número 18 emitido por el gobierno. La circular contempla la elaboración de planes del retorno gradual de los trabajadores públicos, pero exceptuando a algunos. Quiero ser extremadamente clara, dejando fuera todos nuestros funcionarios públicos que son mayores de edad, que tienen enfermedades crónicas, que son embarazadas, que tienen niños pequeños que no tienen dónde dejarlo, obviamente, o a quién dejarlo en el cuidado, porque los colegios y los jardines infantiles y salacuna no están funcionando. A quienes tienen bajo el mismo techo un adulto mayor vulnerable. El plan de regreso paulatino es para aquellos cuya labor presencial sea indispensable. El instructivo dice que las jefaturas deberán volver desde este lunes 20 de abril. Antes del viernes 24 tienen que elaborar un proyecto con quienes deben regresar a sus puestos y además justificar las labores que efectivamente se puedan desarrollar en forma remota. Tienen que volver los jefes de los tres niveles jerárquicos del Estado en el sentido de la jefatura. Ellos organizar un plan bien estructurado, dejando de lado a todos quienes tenemos que proteger como funcionarios porque son vulnerables. El instructivo desató críticas desde la Asociación de Empleados Fiscales. Es más, la ANEF presentó este domingo un recurso de protección. Argumentaron que el pic de casos de coronavirus se estima para fin de mes y a comienzos de mayo. Un riesgo inminente, decían. Y declaramos que nosotros le decíamos a los funcionarios que hoy día no se presenten porque es un acto irresponsable, errático, contradictorio, incluso criminal, porque ponemos en riesgo a los usuarios. Insisto, esa cantidad de personas que hoy día están en su casa. Horas después de esta entrevista, el presidente de la ANEF encabezó una manifestación frente a la Moneda, tras lo cual fue detenido junto a otros directivos. Hay servicios públicos que se han mantenido operando con normalidad. FONASA, Gendarmería y Aduana son solo algunos ejemplos. Otros funcionan con dotación parcial, como el Registro Civil, donde está trabajando presencialmente con cerca del 30% de su dotación. Con estas actuaciones mínimas, ningún nacimiento se ha dejado de inscribir, ningún matrimonio los que estaban programados se ha dejado de celebrar y ninguna lamentable defunción se ha dejado de registrar tampoco. Hoy día hay un número importante de personas que ya están laborando para poder mantener en forma efectiva el funcionamiento de nuestro país. Estamos hablando de los funcionarios de salud, estamos hablando de los recolectores de basura, estamos hablando de las Fuerzas Armadas, de los carabineros y los transportistas, y así muchas funciones que requieren la presencia de las personas en sus trabajos. Ninguna medida puede ser tomada de manera aislada. Yo no puedo decir, por un lado, voy a proteger la vida, la integralidad de los trabajadores, hacer el llamado a quedarse en la casa, y por otro, exigir que retornemos a la normalidad, porque eso es incompatible. Un ítem importante del instructivo no deja de lado que algunos servicios podrían seguir funcionando sin problemas en forma remota, aquellos que no atienden públicos, por ejemplo. La Contraloría puede mantener el trabajo teleremoto porque no atiende público, ni entrega servicios, ni entrega beneficios, ni subsidios, ni paga pensiones, ni nada. De hecho, el mismo Contralor estuvo en La Moneda luego de ser citado por el presidente Sebastián Piñera. En la instancia, el mandatario le profundizó los criterios por los cuales se decidió que los funcionarios públicos vuelvan a trabajar.
En paralelo, el Pleno de la Corte Suprema acordó que el instructivo del gobierno no afecta el funcionamiento del Poder Judicial, mientras que el Ministerio Público afirmó que por su autonomía el regreso gradual ordenado por el Ejecutivo no se aplica a sus funcionarios. Finalmente, la Defensoría de la Niñez aseguró que por ahora se mantendrán funcionando a través del teletrabajo. Bueno, de las situaciones complejas e inéditas que nos ha tocado vivir a propósito del coronavirus, probablemente la que le vamos a hablar ahora es algo que no se había visto en la historia. Estamos hablando del barril de petróleo a menos 37... Menos $37. Espérate, primero que nada, buenas noches, para entenderlo. Esto es, en la práctica, como si estuvieran pagando para recibir petróleo. Para recibir el petróleo. Explícanos. Sí, mira, lo que pasó el día de hoy es algo histórico, nunca había pasado. Estamos hablando del mercado norteamericano del petróleo. Aquí hay dos grandes mercados del petróleo en el mundo, el mercado europeo y el mercado norteamericano. ¿Por qué nos fijamos en el norteamericano? Porque el que sirve de referencia para calcular los precios de la benzina, de los combustibles, de la parafina, del diésel, todos los combustibles que se consumen en Chile, el 99% es importado. El precio de referencia es Estados Unidos. Y hoy día sencillamente se desplomó, cayó más de un 300%. Justamente lo pasamos a revisar en esta realidad aumentada. A principio de jornada, Iván, se estaba transando en $18 el barril. A mediodía ya estaba en los $10 el barril. Y ya cerrando la jornada a las 15 horas chilena, estaba en menos $37. Usted se preguntará, ¿cómo va a valer menos $37? ¿Cómo puede ocurrir que a mí me paguen de alguna forma por recibir el petróleo? Sí, puede pasar. Y lo vamos a explicar. No es fácil de entender de cómo funciona el mercado del petróleo en el mundo. Y lo pasamos a revisar aquí, justamente en la primera gráfica, señor director, aquí en el planar, para explicarle un poquito. Buena parte del mercado del petróleo no lo manejan tanto las empresas, Iván, sino quienes son inversionistas, que por ejemplo, este caballero que el 20 de febrero dijo, a ver, el precio del petróleo va a subir. Proyecta un precio. O sea, aquí tengo un nicho de negocio. Compró 1.000 barriles a $53 el barril el 20 de febrero. Está comprando un futuro. ¿Por qué? Un mercado futuro, un broker que compra futuro. Esos barriles se van a vender en 2 meses más. El plazo se cumplía mañana 21 de abril. ¿Y qué es lo que pasó? Él estaba apostando, y lo vemos en la siguiente gráfica, estaba apostando obviamente a comprar esos 1.000, esto es una figuración, es una caricatura. Él apostaba que el precio se fuera para arriba, obviamente. Esto previo a todas las medidas sanitarias que se han tomado en Estados Unidos, todo lo que ha pasado con el coronavirus. Él apostaba que esto se fuera para arriba, pero subiera como la espuma. ¿Y qué es lo que pasó en realidad? Lo pasamos a revisar en la siguiente gráfica. El desplome del precio del petróleo en el mundo, insistimos, del petróleo que se vende en Estados Unidos, el WTI, no el petróleo Brent, se desplomó. Hoy día lo estamos viendo. Menos $37. Entonces, ese caballero con ese papelito que vale por 1.000 barriles de petróleo, mañana, 21 de abril, va a recibir esos, técnicamente, va a recibir esos 1.000 barriles. ¿Qué hago con estos 1.000 barriles? Que no valen hoy día prácticamente nada. ¿Por qué? Lo pasamos a revisar en la siguiente fase de la gráfica. ¿Por qué? Porque prácticamente hay una demanda nula en el mundo. ¿Por qué? Porque están parados las aeronáuticas. Para que la gente vaya entendiendo. Primero teníamos una producción normal. Sí. Y lo que hay hoy día es una disminución que es muy brusca en la demanda. Muy brusca. No hay autos en las calles prácticamente, no hay aviones en los cielos. Buques tampoco. Entonces no hay la demanda habitual y cae dramáticamente. Cae dramáticamente y el mercado tiene la capacidad, no solamente cuando cae la demanda, de guardar hasta 80 días de producción de petróleo. Perfecto. Incluso eso lo sobrepasó largamente, incluso ya se están usando buques mercantes que trasladan el petróleo, lo están usando como centros de almacenaje. Y lo vemos en la última gráfica, no solamente esa persona no puede vender ese papel que vale por 1.000 barriles de petróleo, sino que tampoco lo puede almacenar. O sea, y esto también tiene un costo, pues almacenar el petróleo tiene un costo. Y no tiene dónde guardarlo. O sea, aquí como este caballero está acachado con barriles de petróleo, no sabe qué hacer. O sea, no solamente no valen prácticamente nada porque no hay demanda, sino que no sabe qué hacer con estos barriles que se los van a entregar mañana. O sea, tiene que venderlo a cualquier precio. Y cualquier precio es perder lo menos posible, incluso menos $37. Exactamente. ¿Y qué puede producir esto en nuestro país? En el precio de la benzina, los combustibles, insistimos en el punto que poníamos en el comienzo, el 99% del combustible que consumimos en Chile es importado. Seguramente vamos a ver en las próximas semanas caídas. Depende de cómo esto evolucione mañana. Seguramente mañana puede haber un rebote. Ya venimos de 12 semanas consecutivas de caída de los combustibles. Seguramente vamos a tener por lo menos 3-4 meses de caídas consecutivas en el precio del combustible. Andrés, para entender la magnitud de esto, ¿se había visto un fenómeno de estas características alguna vez en la historia? Mira, esta medición del petróleo de Estados Unidos, el del Golfo de México, que sirve de referencia para nuestro país, se mide desde 1983.
Nunca, ni cercano, ni en la guerra del Golfo se había llegado a este contrario, nivel. se dispararon los precios. Se dispararon muchas veces, o las caídas eran de la magnitud de un 20, de un 30%, no 305% como lo vimos el día de hoy. O sea, esto es inédito en la historia, por lo menos, del mercado de este oro negro. Oro negro, desde que se descubrió, claramente nunca había pasado esto. Dos problemas. La caída del consumo, fundamental, y la capacidad de almacenamiento nulo, que es muy caro tener almacenado los barriles de petróleo. Derechamente. Y eso hace que hoy día prácticamente te lo estén ofreciendo gratis. Andrés Vial, impresionante. Muchas gracias. Nos vemos. Chao, chao. Vamos a ver lo siguiente porque probablemente usted ya lo vio. ¿Fue a la feria el fin de semana? Sí, pues. ¿Lo vio? Los ¿o no? túneles. Los túneles, exactamente, porque se han instalado en varias comunas, como tú bien lo dices, y el acceso a los establecimientos públicos, los túneles o pórticos sanitizantes se están convirtiendo en una alternativa para disminuir los contagios. Eso es lo que se crea. Algunos feriantes están medio reticentes. Bueno, vamos a ver porque precisamente la autoridad sanitaria puso en duda la efectividad de estos pasadizos desinfectantes. Lo vemos. Levante las manos, gire y avance. Son 3 simples reglas, una coreografía para desinfectar. Y no, la idea no es chilena. El túnel de la vida le llaman en China, un megapórtico con sensores infrarrojos que arroja desinfectante a miles de trabajadores. Ellos fueron los primeros. La idea se replicó por todo el mundo. Cabinas desinfectantes se le dicen en Palestina, callejones sanitizadores en Pakistán. Y desde hace algunas semanas nosotros los conocimos como túneles sanitizantes. Uno de los primeros sorprendió a los locatarios de la Vega Central. Que también a través de un desinfectante de alto nivel, las personas que vengan acá a La Vega puedan ir disminuyendo lo que es su carga viral y con ello contribuir en ir disminuyendo lo que es la curva de contagio. En el caso de Estación Central, nuestros túneles están dispuestos en las ferias libres, que son justamente lugares de mucha aglomeración de personas, y son más que el túnel, un punto sanitario que además incluye la toma de temperatura y también la entrega de mascarillas. En el edificio de Seguridad Ciudadana de Las Condes también es un requisito. Todos deben pasar por este filtro sanitario antes de ingresar al edificio. La idea se ha replicado en diferentes puntos de Chile. En Padre Las Casas nadie puede entrar a la municipalidad sin pasar por el túnel primero. Ni el propio alcalde puede saltarse el protocolo, que además incluye tomarse la temperatura y lavarse las manos con alcohol gel. No había venido acá, pero ahora me di cuenta de que están actuando de una buena forma. Bien buena, para evitar todo el contagio, todo está bien. Sí, está muy bueno. De hecho, que uno viene con más confianza porque está todo bien resguardado. Si encontramos una persona con sintomatología o con fiebre derivada al servicio, al SAR, a nuestro SAPU de alta resolutividad, inmediatamente para hacerse el examen, hay una enfermera que está a cargo de eso. Son medidas adicionales para disminuir los contagios en la vía pública. Sin embargo, la autoridad sanitaria fue categórica. No hay estudios científicos que demuestren su efectividad en esta situación como para prevenir el contagio. Sabemos que el contagio principalmente es de persona a persona por la transmisión de las gotas que emite una persona cuando tiene cuadro respiratorio. No hay evidencia que respalde la efectividad de estos túneles para frenar los contagios. Y no solo eso, la autoridad va a fiscalizar su funcionamiento porque tampoco hay claridad sobre qué sustancias utilizan. En el caso del producto que estamos utilizando en los túneles, hemos llegado a la conclusión, después de hablar con muchos expertos, de que el único líquido, el único producto que está aprobado por la OMS y que no tiene ningún impacto en las personas es el ácido hipocloroso. El líquido en nuestros túneles es ácido hipocloroso y lo que hace es desinfectar los objetos. Totalmente inocua, y dentro de los monos cuaternarios hay de distintos tipos, y este era el que tiene el sello verde que no debiera afectar la piel. Pero según los especialistas, todas estas sustancias son irritantes per se, irritantes de las vías respiratorias, irritantes de los ojos, irritantes de la garganta. Entonces cualquier persona que por ese motivo abra los ojos y le caiga esta solución directamente en los ojos, que inhale justo en ese momento, tenga una broncoconstricción, sea más alérgico, va a terminar con una tos que puede ser incluso muy peligrosa, y va a tener que ir al servicio de urgencia. ¿Para qué? Para que le den algún medicamento para tratar esto. A nivel internacional no existe evidencia sobre el uso de cabinas o túneles sanitarios, y por no estar, digamos, exento de riesgos.
Es lo que dice la ciencia hoy día respecto de estos túneles. Una herramienta pensada para desinfectar superficies, pero, según nuestros entrevistados, no para entrar en contacto con las personas. Bien, pues Europa empieza ya a prepararse para ir dejando el confinamiento luego de que la mayoría de los países alcanzara el pic de contagios y empezaran a descender la cifra de fallecidos. Pero, ¿qué implica esto en la práctica? Lo vemos en el siguiente informe. El viejo continente comienza a ver la luz al final del túnel y la esperanza de relajar el estricto confinamiento decretado en los países más afectados anima a millones de europeos. Sin embargo, con una cifra de fallecidos que supera los 100.000 en todo el continente, los líderes son cautos y aseguran que la nueva normalidad no será la de antes. La crisis sanitaria no ha terminado y nos llevará a una crisis económica que solo está empezando y que será brutal. Cuando salgamos de nuevo a la calle e iniciemos el desconfinamiento, la desescalada, nos vamos a encontrar con los estragos de una guerra que estamos librando sin bombas. En España se han comenzado a relajar las restricciones y a cerrar parte de los hospitales de campaña ante la baja de los contagiados, lo que ha provocado la celebración del personal sanitario. Pero no solo los médicos españoles celebran, los ciudadanos empiezan a pensar qué es lo primero que quisieran hacer cuando se levante completamente la cuarentena. Abrazar a mis padres y presentarle a su nuevo nieto Jesús. Pasear por la playa con mi familia. Abrazar a mis nietos. Reconectar con la naturaleza. Italia, el segundo país más afectado por el virus después de Estados Unidos, redujo por primera vez su número de contagiados. Una estadística que abre la esperanza de que empiece a retornar la anhelada normalidad. Hay muchas personas que quieren volver a trabajar, pero también tienen miedo. Sin embargo, quisieran sentirse nuevamente activos porque es muy deprimente estar un mes entero encerrado en la casa, sobre todo para los más activos. Pero la normalidad para muchos italianos no significa solo volver al trabajo. Somos gente mediterránea, necesitamos el contacto físico. Realmente lo extraño mucho. Ahora sonreímos con los ojos, pero no es lo mismo que dar la mano o saludar de beso cuando conoces a alguien. Esas cosas nos hacen falta. En Francia, que se convirtió en el cuarto país con más de 20.000 muertos por el COVID-19, la normalidad se traduce en retomar ciertas rutinas marginadas por la cuarentena. Hay muchas cosas que quiero hacer, pero la primera es ir a la peluquería. Luego de 2 meses de confinamiento necesito un buen corte. Creo que tomaré una copa con mis amigos, nos reuniremos en un bar o en un restaurante y creo que, como mucha gente, eso será lo primero. Alemania empezó a reabrir sus comercios luego de ser una de las potencias europeas más exitosas para frenar el contagio y reducir los fallecidos, pero aún no canta victoria. Hemos alcanzado un gran logro que es bajar el número de contagios, pero ni por un segundo debiéramos perder de vista el hecho de que estamos solo al comienzo de la pandemia y que nos queda un largo camino para derrotarla. La Organización Mundial de la Salud pidió este lunes a los países que están empezando a reabrir sus economías que lo hagan con cautela si no quieren provocar una situación peor. Queremos enfatizar que flexibilizar restricciones no significa el fin de la pandemia en ningún país. Confíen en nosotros, lo peor aún está por venir. Prevengamos esta tragedia. Se trata de un virus que muchos aún no entienden. Es claro que la llamada nueva normalidad no se parece a la forma en la que vivía el mundo antes del coronavirus. Según la Universidad de Harvard, el distanciamiento social podría extenderse hasta el 2022. Muchos creen que para entonces nada será lo mismo. Y de regreso a nuestro país, Ingreso Familiar de Emergencia, ese es el nombre del proyecto de ley presentado este lunes por el presidente Piñera. Busca respaldar en materia económica al 60% más vulnerable de los trabajadores informales de nuestro país. Una iniciativa que en todo caso no ha estado lejos de las polémicas y que fue fuertemente criticada por la oposición. Esta es mi fuente de trabajo. Estas son cosas que me regala la vecina para yo movilizarme para tener moneditas. Bueno, dependo yo, como le digo, de los coleros. Por esto yo trabajo en la feria. La informalidad laboral es la principal protagonista en este pasaje de la comuna de Pudahuel, donde varias familias han tenido que buscar la fórmula de generar ingresos, como Claudia, que tras quedar viuda y con 2 hijos, tuvo que salir a la calle a vender sopaipillas, una alternativa que hoy la tiene de brazos cruzados tras la caída en las ventas y la imposibilidad de trabajar con normalidad por la pandemia. Pero ahora ya
no se puede trabajar porque ya no alcanza la plata. Está malo, súper malo. No, por ejemplo, antes yo me hacía 25, 30 mil pesos, ahora me estoy haciendo 2.500 pesos, 3.000 pesos. Nada, está malo, horrible de malo. Casos como los de Claudia se repiten en nuestro país y por lo mismo, a través de un proyecto de ley, se busca respaldar con el ingreso familiar de emergencia al 60% más vulnerable, mayoritariamente con ingresos informales. Una iniciativa que se espera llegue a 1,8 millones de hogares y a 4,5 millones de personas, como Mónica, que hoy sobrevive de lo que vende como colera en las ferias. Con esa plata sostiene a un hijo, un familiar, 2 nietas y una bisnieta. Yo vivo de lo que gano en el PERSA. Yo a veces dependo de mis vecinas, pedirle ayuda para hacer un poquito de arroz, para hacerle a ella, para que no le falte. Que lo echen una manito, porque aquí nosotros estamos muy dejados. Se espera que este beneficio sea por 3 meses y que vaya decreciendo, teniendo un costo fiscal de $900 millones. Esperamos sin duda que la tramitación de este proyecto en el Congreso se haga con la mayor celeridad y expedición para poder empezar a entregar estos beneficios a partir del mes de mayo. Pero ¿quiénes recibirían? Por ejemplo, en el caso de una madre y padre más 2 hijos, sin ingresos formales y pertenecientes al 40% más vulnerable, en el primer mes recibirían 260 mil pesos, luego 221 mil pesos y en el tercer mes 182 mil pesos. Para una madre y padre más 2 hijos, sin ingresos formales, pero pertenecientes al 60% más vulnerable, en el primer mes ganarían 173 mil pesos, en el segundo 147 mil pesos y en el tercero 121 mil pesos, mientras que para 2 adultos sin hijos, sin ingresos formales y pertenecientes al 40% más vulnerable, primero recibirían 130 mil pesos, luego 110 mil pesos y en el último mes 91 mil pesos. Una iniciativa que tiene expectante a Carlos. Tras quedar sin trabajo, hoy se las rebusca en las ferias para tener ingresos y su señora solo recibe la pensión básica solidaria. Debería ser un poquito más, porque imagínense, hay mucha gente como yo que arriendo luz, agua, hay que comer, pero bueno, lo importante es que lo están dando, sí. Y por lo tanto la idea es apoyar a todo el mundo informal, primera lógica, segundo, más a los más vulnerables, a los que están en más situación extrema, y tercero, más al principio, porque cuando más difícil está pasando la situación. Sin embargo, esta iniciativa del Ejecutivo no dejó a todos contentos y desde la oposición surgieron dudas. Se habló de un fondo de 2.000 millones y esta cifra no llega a los 900 millones de dólares. Es francamente un voluntarismo inaceptable o derechamente una especulación más del presidente de la República. A mí me parece que no solamente son proyectos que van en el sentido correcto, sino que apuntan a dar una solución integral de una perspectiva económica a esta pandemia que estamos viviendo. Un proyecto que tendrá un duro debate parlamentario, donde la oposición ya marcó una tendencia al exigir mayores montos, todo en una carta firmada por 170 personas, entre políticos de centro izquierda y representantes de la sociedad. Mientras tanto, desde el gobierno esperan enviarlo en los próximos días al Congreso para que a contar de mayo comience a llegar a las familias beneficiadas. Bueno, ingreso familiar de emergencia que busca principalmente atender a aquellos trabajadores informales que han quedado al margen de los paquetes económicos anunciados por el Ejecutivo en jornadas anteriores. Estamos con el ministro Sebastián Sichel, el ministro de Desarrollo Social, acá en el estudio para explicar un poco, también hacernos cargo, ministro, de las críticas que han surgido. Feliz. ¿Cómo está? Buenas noches. Muy bien, mucho gusto. Partamos explicando en qué consiste este ingreso familiar. ¿Está sectorizado por número de personas en el hogar y a quiénes va a beneficiar? Voy a explicar rápido 3 principios que nos encargó el presidente que son súper importantes para entenderlo. Primero, romper la lógica que se pagaba por hijos menores de edad dependientes, es decir, cargas en una familia, y empezar a hablar de un ingreso familiar, es decir, se paga por números de integrantes de la familia. Y de ahí voy a explicar que esa diferencia es bien distinta. Segundo, que fuera lo más alto posible ahora, que es cuando menos movilización y más imposible está para los ingresos informales ganar lucas, porque no pueden salir a la calle a hacer su comercio. Y tercera cosa súper importante es que recibieran más los más vulnerables, pero que estuviera abierto para todos aquellos que cambiaban su situación socioeconómica en el camino, por lo tanto se beneficia
llega al 40% más vulnerable, que es la lógica de todos los otros bonos que han habido hacia atrás, pero el presidente me dijo qué pasa con la clase media o aquel que perdió ingresos diametralmente, y también permite que los que estén al 60... El que fue despedido y tuvo que pasar al área informal, ¿también está protegido acá? Con un cambio. Se usó el seguro de desempleo, su lógica es seguro de desempleo. Si fue despedido hace 3 meses y por lo tanto está en la informalidad pura, sí, o no tiene ingresos, sí. Y súper importante porque está abierto a la clase media. Voy a poner el ejemplo de un chofer de una aplicación electrónica, Uber, Cabify, de estas que están así. Hace 3 meses puede haber sacado 600, 700 mil pesos, por lo tanto estar en los segmentos más altos del registro social de hogares, pero ahora cayó a 0 o al 20% de esos ingresos y estar en el 40%. Él puede actualizar su situación socioeconómica y ser beneficiario de este monto. Entonces, una lógica de escalada en estas 3 lógicas: más a los más vulnerables, gradualmente, empezando muy alto porque es la época más difícil, cuando no pueden generar ingresos, y se multiplica por número de hogares. Para explicarlo en comparación con el bono COVID, que algunos conocen, que varios recibieron, de los mismos que van a recibir este apoyo, una familia de 4 personas con 2 hijos mayores a 20 años, con el bono COVID recibía 50 mil pesos. Esa misma familia ahora va a recibir 260 mil pesos el primer mes, 221 el segundo mes, 193 el tercer mes. Por lo tanto, hay una lógica que lo que busca es proteger a la familia en su conjunto. Ministro, usted escuchaba parte de las críticas, las ha estado también analizando durante la jornada. Se dice que esto está muy lejos de los 2.000 millones de dólares anunciados, y que, lo decía el senador Pizarro, ¿no? Y que llega a 900 millones y que era voluntarismo puro. ¿Cuánto cuesta efectivamente este ingreso familiar de emergencia en estos 3 meses y de acuerdo a la focalización que se tiene? Primero, me encantaría un país en que la oposición no es lo primero que dice no me gusta, porque es una mala cultura cuando uno está tratando de solucionar problemas como los que veíamos con urgencia. Acá se habló de un paquete de 2.000 millones y se van a gastar de los 2.000 millones. La pregunta es si la situación de los chilenos se acaba en solo los informales que van a enfrentar una crisis estos 3 meses. Y como lo dijo el presidente hoy día, lo estamos diciendo en todos lados, este es un paquete de medida urgente para estos 3 meses. Obviamente, estas personas en 3 meses más no van a haber recuperado su actividad económica al 100% y tenemos que ver cómo enlazamos esto con programas de empleo, con subsidio al empleo, con programas que les permitan una salida, creer que la crisis económica, como decía algún senador por ahí, va a durar 3 meses y con eso se acabó el problema. Pero efectivamente cuesta 900 millones de dólares. 900 millones de dólares. Y los otros 1.100 estarían a la espera de que esta crisis se fuera a prolongar en el tiempo. Como dijo el presidente, flexible, de uso flexible. Puede ser que los usemos encadenando a estos mismos informales si la crisis es como parece que va a ser una curva más larga que 3 meses, o puede ser que en el transcurso de 2 o 3 meses, o los próximos 2 meses, nos demos cuenta que hay públicos que se nos están quedando afuera, aumentó mucho la informalidad y tenemos que gastar más de lo comprometido hoy día. Pero hay que tener harto cuidado y por eso a mí no me gusta este clima, como digo siempre, de blanco y negro, que la oposición se levanta y dice estoy en desacuerdo, porque aquí hay un paquete de medidas que es el más grande, que se ha hecho en bonos y transferencias directo a las personas, que cambia la lógica que estamos diciendo y que lo que nos gustaría es una colaboración para ver si este fondo está bien utilizado y ver cómo podemos buscar otros vectores para los otros 1.100 millones, entendiendo que aquí estamos hablando de 900 millones de dólares en 3 meses. Ministro Sichel, ¿qué pasa, por ejemplo, si la crisis dura más allá de los 3 meses para los cuales está previsto este ingreso familiar de emergencia? El nombre mismo lo dice, es una emergencia y la previsión es 3 meses. En principio. Lo ha hablado incluso el ministro de Hacienda, hablando de estos 3 meses de nación, en fin. Tiene una lógica decreciente en el ingreso con el objetivo de ¿qué? De que al término del tercer mes ese trabajador tenga incentivos para seguir buscando trabajo, pero ¿qué pasa si la economía no está dando? Bueno, vamos a hacer exactamente lo que no quiere que haga el senador Pizarro, que después de 3 meses, si necesitamos alargarlo, lo alargamos, si necesitamos nuevos programas, alargamos los programas. La idea es efectivamente no dejar a la gente gastar esos 1.000 millones, que al tercer mes digamos, bueno, se acabó, ahora viene la crisis y usted se va a su casa y vea cómo sobrevivía, sino establecer este modelo de flexibilidad que permite entender mucho mejor que después de 3 meses estas familias vamos a tener que seguirlas apoyando con mecanismos iguales a esto o quizás diferentes, y nuestra decisión va a ser, en realidad hay que incentivar a la formalidad. Una de las cosas, Iván, que se discute poco cuando vemos estos niveles de vulnerabilidad es que no es una buena noticia que casi 4.5 millones de personas dependan de la informalidad, porque quedan desprotegidos en una crisis como esta. O sea, no tienen ningún sistema de protección social y sobre todo porque ni siquiera sabemos cuántos ingresos son los que tienen para poder suplementarlo. Entonces, el techo es 1/3 de la fuerza laboral que está en esas circunstancias. Siguiendo con el ejemplo que usted decía de este chofer de aplicación, porque evidentemente es una persona que probablemente estaba en el segmento de la clase media o andaba por ahí, 500.000, 600.000, decía usted, de ingresos. Esa persona dejó de trabajar y ahora está en renta 0. ¿Cómo postula esa persona? ¿Qué tiene que tener como requisitos para que esta plata le llegue si es que se aprueba este proyecto de ley? Para cualquier persona, digamos. Lo primero hay que tener ingresos informales. Si tú estás en el 40% más vulnerable, automáticamente estás incorporado en esto. Si estás en el 60% más vulnerable, automáticamente estás incorporado. Si estás entre el 60%
Y el 90 tú tienes que actualizar tu registro social de hogares, registrosocial.gov.cl, y por primera vez se abrió la posibilidad de que tú señales un mes. Y por tanto, señalar que este mes tus ingresos decayeron a cero, como ponías el ejemplo, y él va a ser recalificado. ¿Tengo que tener papeles para justificar aquello? ¿Tengo que tener algún documento que acredite? Hay una declaración, como es informalidad, hay una declaración jurada que acredita que tú bajaste a cero. Nosotros corroboramos con base de datos administrativos, que no hay cotizaciones, que no tienes la aclaración de rentas o boletas incorporadas. Si se da esa situación, estás adentro. Y hay un tercer grupo, que no se ha contado bien, pero lo vamos a ver en el proyecto de ley, que es súper importante. Una casa, no existen las casas 100% informales, o sea que todos viven de la informalidad, o 100% formales. Puede ser que en esta casa un trabajador haya emitido 2 boletas o haya trabajado part-time una vez al tiempo. Si hay ingresos formales, pero no representan lo mismo que el monto del subsidio, o sea, en 4 personas los ingresos formales no son 260.000 pesos, igual les va a llegar la mitad de lo que corresponde al subsidio. Es decir, si tú y yo somos de una misma casa, trabajamos los dos informalmente, pero tú emitiste una boleta de 80.000 pesos los próximos 3 meses, en este caso, en vez de recibir 130.000 pesos, vas a recibir 65.000 pesos igual. Por lo tanto, también hay una apertura a aquellos hogares que algún ingreso formal tienen, pero para no excluir finalmente el incentivo a que la gente que trabaja con contrato o part-time también pueda ser parte del beneficio. Ahora, ministro, veíamos también en el informe el documento que fue firmado por un número muy importante de representantes de la oposición, estamos hablando de alcaldes, parlamentarios, gente de distintas áreas sociales, y que piden al gobierno la implementación de una verdadera renta básica de emergencia. Ellos piden un piso que sea de 300.000 pesos y un techo de 500.000. Eso, primero que nada, antes de decir no, y aquí es quien da más, quien pide más parece ser el que tiene la razón. ¿Cuánto costaría algo así y por qué no podemos llegar a un nivel de ingreso garantizado de ese tipo? No, pero antes que decir que no, 2 cosas súper importantes. Más que nadie nos gustaría que fuera mucho más, por mucho más monto. Lo importante es la viabilidad del país de pagar esta renta de manera de que no pase lo que ha pasado con otros países medios populistas en este tiempo, que han prometido esta renta y al segundo mes se dan cuenta que no la pueden pagar porque no tienen los ingresos suficientes. No nos olvidemos que Chile se está endeudando mucho. Entonces, una de las cosas más responsables que puede hacer uno cuando es oposición, ver la racionalidad de lo que pide. Primera cosa. Hay una segunda razón bastante lógica, que es que también hay gente que tiene trabajos formales y tiene un sueldo mínimo que en este caso en líquido es equivalente a 260.000 pesos. Si la renta fuera un incentivo a que fuera más, sería mejor ser informal que tener un contrato de trabajo y desprotegeríamos 2 veces a la persona porque le diríamos mejor no se contrate, le conviene solo que el Estado le transfiera y eso haría un caos, no tendríamos cotizaciones, la gente no tendría previsiones del futuro, etc. Y la tercera razón, una medida como esta, si uno lo pasa a números, cuando uno habla de 4.5 millones de personas, rápido, mira lo que nos estamos gastando, 900 millones de dólares en estos montos. Si uno sube 50.000 pesos por familia, se acerca rápidamente a los 1.500, se sube 100.000 pesos a los 2.000 millones y se acabó el fondo, se acabó la posibilidad de endeudamiento de Chile y después de 3 meses diríamos, pucha, ¿sabe qué bueno que lo apoyamos? Estos mismos parlamentarios citan ejemplos como, dicen, países que han hecho algo así, Dinamarca, Nueva Zelanda, Alemania, citan la capacidad de endeudamiento del país, la emisión de bonos soberanos, es decir, es el momento de hacer mano de lo que se ahorró en las vacas gordas para ahora que estamos viendo las vacas flacas, y por Dios qué flacas que están. ¿Por qué no tender a algo que fuera más garantizado como esto que están solicitando, que es una implementación de una verdadera renta básica de emergencia? Mira, 2 cosas. Me encantaría discutirlo en la discusión parlamentaria, pero hay que ser súper responsable en lo que se promete. Mira los países que pones como ejemplo, cualquier ciudadano que está trabajando y sacándose la mugre en una feria como la que vemos acá, sabe que no vive en Dinamarca y que las dificultades para tener rentas como Dinamarca no son fáciles. La segunda gran pregunta es, me encantaría, pero nosotros estamos teniendo el nivel de endeudamiento, lo sabemos como país, el más alto que hemos tenido desde el regreso a la democracia y aún más. El presidente ha puesto un paquete fiscal mucho más grande de lo que muchos de esta oposición decían. Es que la crisis más grande en 90 años, y por eso estamos tomando las medidas extraordinarias más grandes de los últimos 90 años desde el punto de vista de gasto fiscal, ni siquiera lo que se hizo en el 2008 cuando yo también trabajé en el gobierno. Es decir, esto es mucho más grande que eso y aún así me gustaría ver una oposición más que está en la dinámica de pedir más, que en la clásica lógica es buscar soluciones en conjunto para ver cómo encontramos mejores medidas. La reflexión respecto a esta medida es que avanza en el sentido de lo que ellos mismos habían dicho. De hecho, muchos de ellos habían dicho cifras similares hasta hace una semana y de repente llega y dice, no, ahora tenemos como oposición pedir más. Lo más razonable es decir, estamos estableciendo principios que deberían ser de consenso. Primero, hay una renta básica garantizada por 3 meses para 4,5 millones de personas. Pucha, que es importante. Segundo, financiado por el Estado, completamente. Aquí no hay empleador de por medio. Tercero, le da ciertas garantías de estabilidad de la renta a la persona. La persona sabe cuánto va a ganar hoy día, el próximo mes y hacia adelante. Y cuarto, se está incorporando la clase media como potencial beneficiario. Creo que son señales súper importantes y lo más lindo en esta lógica sería que por alguna vez nos pongamos de acuerdo rápido, porque mientras más nos demoremos en resolver esto,
La pregunta que me vas a hacer al final es ¿cuándo se paga? Más nos demorarán en pagar. Si más nos demoramos en pagar, este señor que tú veías en el reportaje no va a llegar a fin de mes. Entonces la respuesta a esto tiene que ser lo más rápido posible para que podamos cumplir en mayo, junio, julio con apoyo directo a esta familia. A mí me da miedo esta la idea de la lógica del pedir evolutiva, de que todo el mundo cree que la gracia aquí es tirar un tejo más pasado para parecer políticamente correcto. Es tiempo de ser súper responsable y decir qué podemos hacer y hacerlo rápido. Mirto Siche, vamos a ver cómo funciona esto en el Congreso, los acuerdos y los consensos a los que hay que llegar. Le agradecemos por estar con nosotros. Bueno, con el presidente estamos confiados que es un minuto en que la mirada de Estado es lo más importante. Así que ojalá la oposición entre en esta lógica. Muy vale, gracias. Buenas noches. Vamos a otras informaciones. 450 ciudadanos bolivianos que se encontraban varados en el norte de nuestro país fueron trasladados hasta la frontera. Finalmente regresaron a su país, donde deberán cumplir en todo caso el resto de la cuarentena. Sin embargo, cientos de extranjeros permanecen en Iquique y Antofagasta a la espera de que se concrete el resto del operativo migratorio. Presta atención. Llegaron con esperanza después de sumar otros 260 kilómetros de recorrido a un viaje que les ha tomado semanas. Más de 3 horas y media hasta el paso fronterizo de Colchane, ubicado a 3.800 metros de altura. Muy contento que por fin voy a poder cruzar la frontera a mi país, a Bolivia, para hacer la cuarentena correspondiente que falta y poder reunirme con mi familia después de casi, ¿cuántos días? Más de un mes. Este consulado boliviano no teníamos ayuda, pero gracias a los chinos, gracias a Dios también, que ya vamos a partir a nuestros países y vamos a hacer cuarentena unos cuantos días más. Agradecer a Chile por darnos el cobijo, por llevarnos a un refugio y volvernos a traer aquí a la frontera, ahora que abrieron para nosotros. La travesía comenzó hace más de 2 semanas desde diferentes zonas del país. Más de 800 ciudadanos bolivianos permanecían en albergues, anhelaban regresar junto a sus familias, pero el cierre de fronteras se los impedía. Vamos a encontrar a nuestra familia y yo a lo menos me vine por mi hijo y estoy contenta, una parte que voy a encontrar a mi hijo. A los de acá de Chile decirles muchas gracias por abrirnos la puerta de aquí del colegio, brindarnos la ayuda. Todo bien, todo feliz nomás, amigo. Puta, muchas gracias, gracias a Chile por lo que nos ha ayudado todos estos días que hemos estado ahora felices, retornando a nuestro país, ¿no? Para estar con nuestra familia. Este lunes finalmente fueron trasladados a su país. Más de 450 ciudadanos bolivianos que junto a sus familias e incluso niños cruzaron la frontera hasta Pisiga, localidad boliviana en donde deberán cumplir lo que les queda de cuarentena. Hoy se han abierto las fronteras bolivianas para recibir a sus compatriotas y por supuesto estamos colaborando de la mejor forma para que ello se ejecute a la brevedad posible. El traslado se realizó bajo estrictas medidas sanitarias, 9 buses y un camión para un operativo migratorio que se repetirá en los próximos días con más de 300 bolivianos que permanecen en Iquique. Hemos hablado con las autoridades bolivianas para que se reconozca la cuarentena que esta gente hace en Chile, alimentada a través del subsidio que otorga la Organización Internacional de Migraciones, y de esa manera, al reconocerse la estadía en Chile, la gente ingresa más prontamente a Bolivia. Pero la situación de los extranjeros varados sigue siendo compleja en el norte del país. En Antofagasta permanecen otros 400 bolivianos. No tenemos a dónde ir ahora, no sabemos a dónde dormir, somos mire como 20 y hay 20 personas allá que están en el terminal. No sabemos qué hacer y no nos dan ninguna respuesta. Aquí tampoco no nos quieren acoger porque no hay espacio. Y necesitamos llegar allá, tenemos familia, tenemos hijos y se quedaron solos y no podemos reportarnos. Que estas personas no serían trasladadas hasta Iquique, sino directamente hacia la frontera con Bolivia, cumpliendo obviamente un periodo de cuarentena sumamente estricta aquí en nuestro país. Un sueño cumplido para estos ciudadanos bolivianos que regresan a su hogar, una imagen que quieren ver repetida a sus compatriotas que aún siguen esperando su turno. El presidente brasileño Jair Bolsonaro sigue desafiando las recomendaciones internacionales para combatir la pandemia. El domingo, de hecho, salió a manifestaciones contra las cuarentenas impuestas por algunos gobernadores y este lunes exigió que el comercio y los trabajos vuelvan lo antes posible a la normalidad.
Miles de brasileños violaron las cuarentenas regionales en varios estados y salieron a las calles para manifestarse contra las medidas impuestas para combatir el coronavirus. Exigen el fin del aislamiento decretado por varios gobernadores y la reapertura del comercio en todo el país. Estamos empezando a tener problemas financieros en mi familia. Mi esposo está desempleado porque lo echaron del trabajo cuando empezó la crisis. No vale la pena salir a las calles porque todo está cerrado. Los comercios cerrados, las construcciones detenidas. Yo dependo de eso para trabajar y ganar dinero. Una idea que fue apoyada por el propio presidente Jair Bolsonaro, quien insiste en desestimar las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud sobre las cuarentenas preventivas. Para el mandatario, el país debe volver a la normalidad durante esta semana. De lo contrario, amenazó con tomar acciones más duras contra quienes se opongan. Eu sou realmente a Constituição. Que não tem fechado nada, dá licença aí. Aqui é democracia. Aqui é respeito à Constituição brasileira. E aqui é a minha casa e a tua casa. Então peço, por favor, que não se fale isso aqui. Supremo aberto. A la criticada postura negacionista del presidente se sumó un polémico video publicado por su hijo Carlos Bolsonaro. En su cuenta de Twitter, el concejal de Río de Janeiro compartió estas imágenes de decenas de hombres disparando en lo que parece un club de tiro, algunos vistiendo camisetas con la cara de su padre. Brasil es el país de América Latina más golpeado por la pandemia. Hasta la fecha registra más de 2.500 muertes y cerca de 40.000 personas contagiadas. Por eso la actitud de Bolsonaro ha sacado críticas entre quienes apoyan las restricciones preventivas. No conozco ningún caso en la historia de Brasil en que un presidente, en vez de mitigar la crisis, sea un agente catalizador de la misma, como si fuera un caballero del apocalipsis, un profeta del caos. Eso empezó con la destrucción de su propio equipo en el peor momento. La manifestación de este domingo en Brasil fue reprochada a nivel internacional, después de que varias personas se burlaran de los muertos por COVID-19. Pese a eso, Jair Bolsonaro se mantiene firme en su postura de intentar olvidar el virus y volver a la normalidad. Bueno, de hecho, el gobierno de Brasil, por intermedio del nuevo ministro de Salud, Nelson Teich, rectificó el récord de muertes por COVID-19 en 24 horas de 383 fallecidos a 113, generando dudas ante las nuevas cifras. De esta manera, los datos oficiales bajan el número de muertos por el coronavirus en ese país, alcanzando los 2.575 fallecidos desde que la pandemia llegó a Brasil. Bandas delictuales que utilizan mascarillas para cometer sus fechorías. ¿Les suena? Bueno, esa es la nueva moda entre los grupos de asaltantes, transformación que han realizado aprovechándose del coronavirus y que ya ha hecho caer a unos cuantos. Mire. 2.870 un camión. Ya, no lo voy a dar bolsa. Y boletas del lado. Enrejada como la ve, María Angélica intenta sacar adelante su almacén de calle Las Lilas en Lo Prado. Una de las razones para atender así, ya la imaginará, el coronavirus. La segunda ocurrió hace muy poco y es una consecuencia. Fuimos asaltados. Fue algo muy terrible que vivimos como familia. Claro, porque ocupando la excusa de las mascarillas, 4 desconocidos de entre 25 y 30 años, a María Angélica y su marido Enrique los hicieron pasar el peor de los sustos. 3 de ellos portaban armas de fuego, uno de ellos estaba con una cuchilla y el actuar fue entrar rápidamente al local e intimidar a mi hija con un revólver en su cabeza y a mí con una pistola en mi cabeza. No sabía qué hacer, me quedé pasmada, miraba por la ventana a mi esposo y a mi hija como lloraba y mi esposo lo único que decía, que yo lo tengo muy grabado, que le decía, llévense todo, pero a mi hija no le hagáis nada. Entonces yo me imaginé que el gallo movía tanto la pistola que yo lo estaba mirando, movía la pistola encima de la cabeza de la Javiera. Los desconocidos, sin quitarse en ningún minuto sus mascarillas, permanecieron algunos instantes en el local. Ese tiempo les permitió sustraer objetos personales como la argolla de matrimonio de Enrique, su reloj de pulsera y dinero en efectivo del local. Bajo las actuales circunstancias, cerrar no ha sido opción, pero desde ese día nada ha sido igual y lo resienten a diario. Yo tengo un miedo atroz. Hay ocasiones que me han dolido el estómago cuando entran jóvenes que no conozco, con capucha, y ahora todos que andamos con
con esto, entonces, y con lento, entonces yo digo, a lo mejor todo el mundo me quiere asaltar. Traumas que quedan tal como en este otro minimarket de la avenida Larraín Alcalde de La Serena. El modus operandi calcado. Lo habitual y, por supuesto, las mascarillas caseras al estilo COVID. Y de repente se metieron 3 tipos con pistola, los 3, cerraron la puerta, teníamos 2 clientes, a una persona de edad lo botaron y saltaron, rompieron todos los vidrios de las vitrinas y nos llevaron todas las cajas. Pasaron sobre mercadería, clientes, hasta llegar al dueño del almacén. Por mucha mascarilla que portaban, lo cierto es que, como ve, el distanciamiento social no era tema para ellos. Después yo saqué a la pistola, salí valiente. Y no le agarré la mano, pero se le soltó, pero no tenía bala, porque si no me salí disparado. Entonces yo salí corriendo, volví otra vez, me salí persiguiendo para acá. Aquí me caí, me paré, pesqué una silla y se la tiré al auto y... Eso, no, la cara no se la vi porque están todos encapuchados. Son aquellos quienes no pierden oportunidad como verdaderos camaleones que clavan la mirada en el objetivo hasta que sin titubear se lanzan a la presa, quedando al descubierto recién ahí sus reales intenciones. Ellos buscan las oportunidades, como hemos visto muchas veces en la época de Halloween, que ellos se disfrazan y con eso van y cometen el delito. También van pensando en los horarios, van pensando en los lugares, la infraestructura, y eso hace que hoy día, a raíz del coronavirus, o en octubre, noviembre, diciembre del año pasado, a raíz del estallido social, el delincuente se va mimetizando con la ciudadanía. Mimetizaje que la banda de Lo Prado ya ha empleado en el mismo sector. La idea, al parecer, es sacar el máximo provecho al look coronavirus. 3 de baja edad, o sea, de unos hasta 25 años pueden ser. El mayor es uno, es como el líder de la banda, que uno un grande, gordo, así, tiene como unos 30 y tanto. Hoy Enrique y María Angélica lo entienden perfectamente. Lo que hace unos días los tomó desprevenidos, hoy los hace estar más alerta y de la desconfianza que tienen de todo y todos, ni hablar. Tuvimos que enrejar nuestro local, tuvimos que ponerle dientes de tiburón arriba, nos manejamos con llave. Los clientes o los nuevos vecinos que entran a comprar entran con mascarilla y no sabemos si nos quieren asaltar o nos quieren comprar. Hacemos un llamado a la comunidad a que cooperen con información oportuna, información veraz, información que pudiese ser útil, ¿cierto?, para poder esclarecer delitos y, en definitiva, poder prevenir la ocurrencia de esto. Mimetizaje perfecto que pone en jaque al pequeño comercio. Daños colaterales de una pandemia que abre la imaginación de los más inescrupulosos. Bueno, cuando se cumple un mes exacto desde que Argentina entró en cuarentena nacional obligatoria, el gobierno implementó desde este lunes 11 medidas que buscan retomar el trabajo en algunas áreas y de a poco devolver la normalidad al país. Desde el 20 de marzo que todos los argentinos tienen la orden de no salir de sus casas, a menos que sea para ir al supermercado, a la farmacia o a una urgencia médica. Sin embargo, desde el lunes el presidente Alberto Fernández añadió nuevas excepciones a la cuarentena. Entre ellas, destaca la reapertura de los negocios, como empresas, por ejemplo, de cobranza. Se reactivó la labor del registro civil a nivel nacional y provincial. Algunos comercios minoristas podrán abrir y vender lo que les queda en stock. También se amplió la atención médica de urgencia y se estableció un método de atención para combatir la violencia de género, entre otras medidas. Argentina registra cerca de 3.000 personas contagiadas y al menos 136 muertos por el coronavirus. Buenos Aires es la zona con más casos y cuenta con restricciones especiales, como el uso obligatorio de mascarillas, punto que el gobernador de la provincia reforzó este lunes. Escuchamos parte de las declaraciones. Lo primero que hicimos fue tomar algunas decisiones para toda la provincia, que no son, como algunos dicen, con respecto a esta etapa de flexibilización, sino por el contrario, de endurecimiento de algunos aspectos de la cuarentena en toda la provincia de Buenos Aires. Uno de los primeros es la obligatoriedad de utilización de tapabocas en el territorio de la provincia de Buenos Aires. Más de 219.000 permisos se han solicitado en Punta Arenas desde que se inició la cuarentena. Sin embargo, también preocupa la cantidad de detenidos por incumplimientos de las medidas sanitarias en una región donde los casos ya alcanzan los 566 contagios. Es la imagen que se repite en el exterior de bancos y lugares de pago de Punta Arenas en plena cuarentena por COVID-19 y que ya suma 566 casos en la región. La misma gente lo dice y lo ha visto, que hay personas que van al supermercado a comprar 2 papas fritas. O sea, ¿qué conciencia con eso? Es más aprovechamiento de la gente.
como nos toma conciencia de lo que estamos pasando acá en Chile y en el mundo entero. Condena hacia los más de 219.000 permisos que se han pedido en estas 3 semanas de cuarentena. El número de detenidos por incumplimiento del toque de queda fue de 56 personas, completando un total a la fecha de 319. En cuanto a los detenidos por incumplimiento de la cuarentena, fue un total de 46 personas, llevando a la fecha un número de 135 personas detenidas. Este domingo, una mujer denunció a la PDI que su pareja llevaba días bebiendo y temía por su vida y la de sus hijos. Y en ese contexto se para el señor donde estaba, se acerca al oficial, muy cerca, casi el rostro con rostro, le tose la cara, en forma bastante precisa él, y le señala: te pegué el coronavirus. El detenido quedó con las medidas cautelares de prohibición de acercarse a ambas víctimas y con arraigo regional. En aviones como este se realizaron las 4 aeroevacuaciones desde Magallanes que confirmó la autoridad de salud. El día sábado tuvimos un aumento de 4 o 5 pacientes en la ciudad de Punta Arenas y por lo mismo se tomó inmediatamente la decisión de trasladar. El hospital clínico actualmente cuenta con 24 camas de la unidad de paciente crítico. Los pacientes que se trasladan en general son pacientes graves pero estables, con el objeto de que también puedan permanecer estables durante la aeroevacuación. Nuestro sistema de salud se encuentra absolutamente estresado. Si no tenemos la colaboración del resto de los habitantes de nuestra ciudad, rápidamente vamos a caer en un colapso del sistema de salud. Situaciones conductuales de los magallánicos que preocupan, más aún cuando el sistema de salud se encuentra al límite y que tiene como enemigo el aislamiento de una zona donde un traslado vía aérea no dura menos de 3 horas. La Fiscalía Nacional anunció una investigación por supuestos hechos de corrupción ocurridos en el Tribunal Constitucional. Esto tras la entrevista concedida por la presidenta del TC, que acusó eventuales irregularidades en la tramitación de causas de derechos humanos. La Fiscalía Nacional anunció la apertura de una investigación penal por acusación de presunto cohecho y prevaricación en contra de ministros del Tribunal Constitucional, una acción que surgió tras la entrevista concedida al diario La Tercera de la presidenta del organismo, María Luisa Bram, en donde dijo que antes de su llegada existieron irregularidades en la tramitación de causas de derechos humanos, hechos que la habrían detenido o retrasado, situaciones que habrían estado al límite de la corrupción, como lo calificó. Declaraciones que generaron varias reacciones en el mundo político, entre ellas la de la diputada comunista Carmen Hertz, quien ingresó una denuncia a la Fiscalía Nacional para que sean investigados presuntos delitos. He decidido denunciar ante la Fiscalía Nacional los presuntos delitos de cohecho y o prevaricación que se hayan cometido durante la presidencia de Iván Arostica en el Tribunal Constitucional, ya que se está señalando que la dilatación que se hizo de las causas de derechos humanos por meses y meses estuvo al límite de la corrupción. Durante la tarde llegaría la respuesta de la Fiscalía y finalmente el Ministerio Público, según el abogado de Carmen Hertz, anunció la apertura de una investigación por los delitos de prevaricación y cohecho. Las acusaciones de María Luisa Bram apuntaron a supuestas irregularidades cometidas en el periodo liderado por Iván Arostica, su antecesor, expresidente del Tribunal Constitucional. Ese rol fundamental como ministro y particularmente como presidente del Tribunal Constitucional tiene que ser extraordinariamente prudente para no transmitir las divisiones que existen en el interior y generar conflictos que son, a nuestro juicio, absolutamente innecesarios. Nosotros denunciamos estas violaciones que están afectando a las víctimas de violaciones de derechos humanos. Me alegro que el Ministerio Público haya iniciado una investigación. Ojalá se esclarezcan lo antes posible estos hechos. Las denuncias de la presidenta del Tribunal Constitucional provocaron que el Instituto Nacional de Derechos Humanos solicitara respuestas. A través de un oficio pidieron que se aclare si causas de delito de lesa humanidad fueron dilatadas para favorecer a violadores de derechos humanos. Un oficio a la presidenta del Tribunal Constitucional preguntándole de
cuáles serían esas causas de derechos humanos y en qué consistirían los retrasos. Este martes se espera que el Ministerio Público entregue más antecedentes de las acciones a seguir. Por ahora, se espera que la Fiscalía Centro Norte sea la encargada de llevar adelante las indagaciones. Víctima de coronavirus, a los 99 años murió el político y fundador de Renovación Nacional, Sergio Onofre Jarpa. Acérrimo opositor a la Unidad Popular, fue senador, ministro del Interior de Pinochet durante las protestas contra la dictadura y además el primer dirigente político que reconoció el día 5 de octubre del 88 el triunfo del no. Si yo presento a Sergio Onofre Jarpa como un político derechista, se me enoja de inmediato porque él sostiene que ese es un esquema del pasado. Nosotros somos los renovadores aquí. Creo que estamos en una etapa distinta. En esa época Chile también había entrado en una etapa distinta. Corría mayo de 1989 y el entonces presidente de Renovación Nacional era el primer invitado del programa La Hora D, espacio que marcó el retorno de la conversación política a TVN. Se dice que en política usted es fuerte. Cazurro, que aquí lo está demostrando. Cazurro significaría tal vez, ¿no es cierto?, de que uno se anda haciendo el zorro rengo. Yo no, yo digo las cosas como son y como las pienso y como las siento. Nacido en marzo de 1921 en Rengo, Sergio Onofre Jarpa Reyes pasó gran parte de su infancia y juventud en el campo. En la década de los 50 fue dirigente del Partido Agrario Laborista y en los años 60 se integró al Partido Nacional. Durante la Unidad Popular fue un acérrimo opositor al gobierno de Salvador Allende. Usted no tiene derecho, señora, a venir a derecho, señora, aquí a decir la verdad, señor. Carajo, yo un sinvergüenza, yo un mentiroso, yo no se lo... Bueno, señor, esto es el señor Jarpa, señor. Esto no puede venir a mentir en esa forma. Esto es el señor Jarpa. Yo lo he dejado a usted. Yo no lo he justificado y no mienta, señor. El entonces joven dirigente del Partido Nacional, Andrés Alamán, recuerda otro round televisivo protagonizado por Onofre Jarpa. Al final del programa se produjo un intercambio bastante enérgico entre Jarpa por un lado y Carlos Altamirano, que era el candidato del Partido Socialista por el otro. Aníbal Palma, que era también candidato y que representaba al Partido Radical, quiso intervenir en esta controversia. Entonces Jarpa lo paró y le dijo: mire señor, esta es pelea de perros grandes, usted no se meta. Tras el golpe militar, Sergio Onofre Jarpa fue delegado de Chile ante la ONU y embajador en Argentina, donde jugó un activo rol para evitar el conflicto entre ambos países por el diferendo limítrofe. Luego asumió como ministro del Interior de Pinochet cuando se produjeron las primeras protestas en contra de la dictadura. La dureza de la represión fue muy grande. La dureza de la represión contra los movimientos de protesta pacífica que se hicieron durante los años 83, 84 y 85, fueron parte también de responsabilidad de él como ministro del Interior. Una racia muy dura en contra, ¿no es cierto?, de los quienes protestaban en las calles. Yo mismo fui agredido, detenido y golpeado. La noche del plebiscito de 1988 quedó marcada la trayectoria de Sergio Onofre Jarpa. Fue el primer dirigente político de la derecha en reconocer el triunfo del no. Era un hombre cabal, trabajador, peleador, valiente, no conocía la ambigüedad, detestaba a los pillines y a los logreros y a los camaleones. No es el motor de la transición, sino que él precisamente después que se derrota a Pinochet en el plebiscito, un hombre práctico, se dio cuenta que había que abrir espacio de conversación. Fundador y presidente de RN, Onofre Jarpa también jugó un papel en el proceso de transición democrática, cuando formó parte del grupo de dirigentes políticos que negoció la reforma a la Constitución del 80. Fue un hombre capaz de defender sus ideas, defender sus principios con mucha fuerza, pero al mismo tiempo fue capaz de dialogar, de conversar, liderar, en su caso, la democracia de los acuerdos. No debemos olvidar que se trata de un ministro del Interior que jugó un rol muy importante cuando se desarrollaron acciones de represión indiscriminada en nuestro país que costaron la vida de muchos de nuestros compatriotas. Su último cargo público fue como senador por el Maule entre 1990 y 1994. En 1997 renunció a RN, retirándose de la política activa.
Los últimos años de su vida los pasó dedicado a la agricultura. Bien, pues recordamos que a partir de las 22 horas Televisión Nacional de Chile está autorizada para transmitir programas para mayores de 18 años. Hoy, el último catastro del gobierno informa sobre más de 10.500 contagios con el coronavirus. Un porcentaje de ellos está internado en las unidades de pacientes críticos. ¿Cómo están llevando la pandemia en los hospitales públicos? Veíamos hace algunos días con el mismo Juan Francisco Rojas cómo pasaba en las clínicas, ahora en un hospital público. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás? ¿Cómo están ustedes en sus casas? Bueno, lo hacen haciendo frente a no pocos problemas porque además de distribuir nuevamente los espacios para hacer que los pacientes contagiados con el coronavirus estén lejos de los otros pacientes que siguen llegando a los hospitales, que tienen que mantenerse al margen de cualquier posibilidad de contagio, tienen que atender también un tema que no es menor y que es acortar este gigantesco abismo que se ha generado entre las familias de los infectados con los propios pacientes. Recordemos que no hay visitas en ninguno de estos hospitales. En el hospital El Carmen de Maipú están haciendo frente a esta dificultad, no con poco ingenio, con mucho, por supuesto, valentía, dado el contexto en que están realizando su trabajo todos ellos, y los quiero invitar a ver cómo están haciendo frente a la pandemia en el Hospital El Carmen de Maipú. En general, nadie podría decir que tiene experiencia en el manejo de este tipo de cosas porque estamos enfrentados a un problema nuevo. Está con el ventilador bien adaptadita, está completamente dormida, ella está con sedación para que ella se encargue solamente de recuperarse. Desde que comenzó la emergencia, los turnos de trabajo de cada equipo son de 24 horas. 30 personas conviven durante todo ese tiempo con los pacientes más graves del hospital. El día de la grabación había 17 de ellos, todos sedados, conectados a ventilación mecánica. Ninguno de ellos estará a menos de 10 días en esa condición. Nunca antes un servicio de salud público había permitido el ingreso de un equipo de televisión a la sala en que se manejan los casos más complejos del coronavirus. En este caso es la unidad de pacientes críticos del Hospital El Carmen, un recinto relativamente nuevo donde hasta ahora se ha detectado a 162 pacientes infectados con el virus. Esta unidad en un inicio consideraba 18 camas, tanto de UCI como de UTI. Eso implicaba que teníamos 9 pacientes en cuidados intensivos y 9 pacientes en cuidados intermedios. ¿Ya? Eso, hasta así estábamos antes de toda esta pandemia. Después de eso, además de aumentar el personal, redistribuyeron pacientes y camas para tener capacidad para los enfermos más graves y así están funcionando hoy. Lo que nos asusta es ver el ambiente extra de este hospital, o sea, en general del comportamiento de la gente, de estas reuniones que se hacen, de salir a la calle sin protección, cómo transmitirle a cada uno de ustedes que es tan importante que se protejan. Dentro del hospital no puede andar nadie sin una mascarilla. Los que ingresan a las áreas de atención deben hacerlo también con guantes. En nuestro caso, además de eso, una pechera desechable. Va primero ese. Queda con el guante debajo, la pechera agarrada, no se salga, y el guante arriba. Entonces cuando yo me saco la pechera, meto la pechera adentro del guante. El hospital hace lo propio reasignando espacios para los pacientes de las otras enfermedades, que por cierto siguen llegando. Esta barrera es el límite entre los infectados con coronavirus y los demás. Hemos hecho modificaciones de lo que la planta física nos permite para hacer flujos diferenciados entre pacientes respiratorios y los no respiratorios, a fin de proteger sobre todo a los no respiratorios de no contagiarse al momento de consultar. El doctor Enríquez es el jefe de la urgencia respiratoria. De la unidad que está a su cargo depende el flujo de pacientes que pueda llegar a estar hospitalizado.
Esto demanda un cambio en la forma de funcionamiento total, ya desde cómo se distribuye el recurso humano, desde todos los procesos que están establecidos han tenido que adaptarse y ajustarse a los requerimientos de esta pandemia. La distribución de espacios profesionales de la salud y pacientes es un tema. El hospital está de punta a cabo en emergencia y, sin distingo, todos los pacientes tienen que adaptarse a las nuevas reglas que se han impuesto para intentar controlar la pandemia. En general, nadie podría decir que tiene experiencia en el manejo de este tipo de cosas porque estamos enfrentados a un problema nuevo, a un problema que no tiene más de 4 meses en el mundo. Por lo tanto, no se tiene una experiencia previa. En este minuto las visitas en el hospital están suspendidas, las visitas como tal, digamos como uno las conoce, y estamos tratando de implementar algunos sistemas que nos permitan entregar información en momentos específicos, pero sin el paciente, sin que el familiar esté directamente con el paciente, por los riesgos que significa para ese familiar el estar en ese ambiente que está en exposición a la posibilidad de contagio. En la sala de pacientes críticos, los monitores de cada uno de los ventiladores mecánicos que mantienen con vida a estos enfermos está afuera de las piezas. Así evitan entrar y salir a cada rato de las habitaciones y así también ahorran guantes, delantales y mascarillas. Solo de estas últimas gastan en torno a 3.000 cada día. Desde que llegan al hospital, ninguno de los pacientes, ninguno de sus familiares volverá a verlo hasta que consigue el alta. Salvo el personal de salud, nadie toma contacto directo con ellos. La necesidad de encontrar un medio más amable para entregar información a las familias, para acercarlos un poco a la evolución, para al menos generar la sensación de compañía fue desde el comienzo un desafío. El paciente fallece solo, fallece muy solito, entonces el duelo y el proceso del fallecimiento del paciente no es menor. Aparte, sumado a la carga emocional del temor diario y constante de poder contagiarnos uno de nosotros y de llevar el virus a la casa. La idea nació casi espontánea entre el equipo médico que en esta jornada está a cargo de Graciela y Claudia. Cómo, entre tanta modernidad, no iba a existir un sistema que permitiera hacer todo esto un poco más llevadero para todos. Tratamos de tener una humanización en estos tiempos que es de la mejor forma que podemos y hemos establecido este sistema de videollamadas para que el familiar pueda un poco ver el entorno de cómo se está manejando el paciente. Ahí sí. Hola, buenas tardes. Soy la doctora Vega de la UCI. Yo quiero transmitirle tranquilidad por ahora, digamos que esto está evolucionando bien, pero esta enfermedad a veces, en cualquier momento, ella puede empeorar. ¿Ya? Yo tengo que ser honesta con usted. Esto se sigue, como le digo, momento a momento. ¿Ya? Así que bien, se la vamos a mostrar para que usted tenga una idea de cómo está ahora. Ya, gracias. ¿Se fija que todavía está en esa posición entonces? Sí. Está con el ventilador, bien adaptadita, está completamente dormida, ella está con sedación, ¿cierto? A nivel profundo. ¿Alguna consulta que nos quiera hacer? La verdad es que con lo que me dijo uno se queda un poco más tranquila y que ella está evolucionando y no agravándose más. Eso es lo único que me deja tranquila. Sé que es larga la enfermedad, pero hay que esperar que ella siga avanzando nomás. Esperemos que sea así. Un gusto, que esté muy bien. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Así, repiten el mismo proceso con cada uno de los pacientes, con cada uno de sus familiares, idealmente al menos una vez al día. Hemos logrado sacar a sala, extubar, digamos, sacar del ventilador a 3 pacientes. Una de ellas fue un personal de la salud, donde está en sala, está bien, muy contentos y eso nos enorgullece y nos permite seguir luchando con fuerza en esta crisis extrema que hay. Está bastante bien, en líneas generales, el resto de sus órganos funcionan bastante bien y pensamos que sus índices pronósticos son buenos. No es la experiencia de todos los hospitales públicos del país. Cada cual, con sus medios y sus urgencias, están haciendo frente a la pandemia con la que conviven frente a frente
a diario. Lo opté personalmente no ir a ver a mi familia, mis papás y mi hermana. De hecho, por ejemplo, hoy día mi papá está de cumpleaños. La semana pasada estuvo de cumpleaños mi mamá y en 2 días más mi hermana, pero como opción personal opté de no ir a verlos y restringirme a lo que es mi hogar y del trabajo a la casa. Hasta ahora dicen con orgullo que con lo que tienen se han podido organizar y aguantar la emergencia. Su experiencia, claro está, no es la misma que la del resto de los hospitales públicos del país. Cada uno responde a realidades distintas, a contextos geográficos de recursos y pacientes diferentes, tan únicos como esta pandemia que de golpe nos cambió la vida. Ahora. Información de último minuto. El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, estaría en grave estado de salud tras una cirugía. Esto de acuerdo a lo que reportan a esta hora varios medios norteamericanos. Estados Unidos está monitoreando reportes de inteligencia que indicarían que el dictador norcoreano estaría en grave peligro tras una cirugía. Se habría sometido a un procedimiento cardiovascular, según medios estatales, luego de que su salud empezara a deteriorarse a finales de agosto del año pasado. Sin embargo, todavía se desconocen detalles oficiales sobre su situación tras la intervención. El mandatario no participó de la ceremonia de cumpleaños de su abuelo el pasado 15 de abril, lo que comenzó a desatar rumores sobre su estado de salud. Y Canadá está de luto luego de que al menos 19 personas murieran en un tiroteo. Se trata de la peor masacre en las últimas décadas en ese país, hecho que incluso no escaparía de la actual contingencia por el coronavirus. La noche del sábado, un tiroteo en Canadá desencadenó una persecución policial que duró 12 horas. La balacera más letal de los últimos 30 años en ese país. El hombre iba vestido de policía y en un vehículo que adaptó para que pareciera una patrulla. Empezó a disparar contra los transeúntes y desató incendios en la pequeña localidad de Nueva Escocia, en el este de Canadá. Escucho los disparos, miro hacia afuera y hay un tipo corriendo de un lado al otro. En un principio el hombre escapó y la policía comenzó a recomendar a los residentes del pueblo, que ya cumplen órdenes de confinamientos por la pandemia del coronavirus, que cerraran sus puertas con llave y permanecieran escondidos en sus sótanos. Era algo que nunca esperaría que ocurriera aquí, tan cerca de casa. Es una situación aterradora. Oh my God, lock the doors. Veo al atacante afuera, me asomo por la ventana y vi algunos vehículos y habían 4 o 5 uniformados con armas. La policía dijo que el supuesto responsable de los ataques era Gabriel Warman, un odontólogo de 51 años. El hombre, que había aparecido en televisión por donar prótesis a personas con cáncer, evadió a la policía durante casi 12 horas. Esta mañana buscamos activamente al sospechoso a través de múltiples comunidades en toda Nueva Escocia. La búsqueda del sospechoso terminó esta mañana cuando el sujeto fue localizado. Puedo confirmar que ha fallecido. Por eso la muerte de estas 19 personas conmocionó al país. Entre los fallecidos hay una oficial de policía. Ella era Heidi Stevenson y hace 23 años que pertenecía al cuerpo policial. A principios de esta tarde me reuní con la familia de Heidi y no hay palabras para describir su dolor. 2 niños perdieron a su madre y un esposo ha perdido a su esposa. Creo que esta trágica situación nos recuerda que desafortunadamente todavía estamos lidiando con la violencia armada en nuestro país. Hemos tomado medidas para fortalecer el control de armas, pero necesitamos hacer más. Un día devastador para Canadá, un país donde los tiroteos masivos son inusuales. El país reformó sus leyes de control de armas después de una masacre en 1989, donde un hombre mató a 14 mujeres, que hasta el domingo era el peor ataque de su tipo en la historia de la nación. Y hay indignación entre los vecinos de Peñalolén tras los incidentes y fuegos artificiales que durante varias horas se prolongaron anoche en esta comuna. Los afectados acusan que este tipo de desórdenes son cada vez más comunes y exigen que las autoridades hagan respetar el toque de queda. Un espectáculo pirotécnico que desafió el toque de queda. Ocurrió en la noche del domingo en Avenida Grecia. La convocatoria provino desde redes sociales y el propósito era celebrar el nuevo aniversario del Club Colo-Colo. Pero era mucha gente, ¿no? Mucha gente.
Los martes dicen, no, después de las 10 viene el toque de queda, chao, onda mismo. A las 2:30 de la mañana todavía está aquí esta cuestión. Según vecinos, por más de 5 horas, cientos de personas se congregaron en la principal avenida de Peñalolén y en todo ese tiempo miles de fuegos de artificio detonaron y destellaron en la ciudad. Se transformó después, igual como que volvió la revuelta social, ¿no? Una verdadera guerra, no sé. Estamos cabreados aquí, tío. Ya no damos más. El toque de queda no lo respetan, jamás. No existe toque de queda aquí en esta población, en esta avenida, jamás. ¿De que empezó el cuestión esto? Ayer fue espantoso. Barricadas, sabotajes al tendido eléctrico y enfrentamiento con fuerzas policiales que se prolongaron durante toda la noche. Como es ahora las 5 de la mañana pararon, pero ¿qué se le va a hacer? Son locos. Es terrible porque nosotros tenemos perritos y gatitos y sobre todo hay un perro que se asusta. Es terrible, 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 como quiere arrancarse, salta por arriba de la reja y la reja tiene punta, se hiere las patitas. Pero no es el primer incidente en hora de toque de queda que ocurre en Peñalolén. Hace 10 días, una turba de más de 100 personas atacó con bombas Molotov la subcomisaría ubicada en La Hormida. ¿Dónde está el toque de queda? Eso es lo que decimos nosotros los vecinos más antiguos de acá. ¿Dónde está el toque de queda? No sé, militares, Carabineros viene, pero está sobrepasado Carabineros. Si bien es cierto, la gente ve que los individuos se manifiestan en ese lugar, no obstante a ello, la cantidad de detenidos ha sido considerable. Estamos hablando de 350 personas aproximadamente en 19 días. Incidentes por el aniversario de Colo-Colo se replicaron, aunque en menor grado en otras comunas, Quilicura y Renca entre ellas. Es una falta el utilizar fuegos artificiales, están prohibidos, son ilegales, son contrabandeados. Restos de barricadas y cartuchos de lacrimógenas atestiguan lo que se vivió en este sector de Peñalolén durante la noche. El supermercado Albi, por 10ª vez, intentaron saquearlo, aunque ya no hay nada más que robar allí. Bueno, yo siento que el principal problema aquí es la impunidad. Aquí hay detenidos, han sido detenidos por desórdenes, por incumplimiento del toque de queda, por otros temas, por órdenes vigentes, y quedan libres. El balance de Carabineros da cuenta que en esta última jornada 14 personas fueron detenidas por infringir el toque de queda y desórdenes. Uno fue apercibido por la ley antibarricadas. La imagen de Reinaldo Rueda, que reveló el posible futuro de Alexis y también de Arturo Vidal. Claro, el colombiano sigue de cerca el día a día de sus seleccionados. Lleva 35 días confinado en su casa. Y claro, tiene que saber al detalle qué pasa con el COVID-19 y también con sus jugadores, cuando todavía no sabemos cuándo pueda jugar la selección chilena. Detalles los ves y escuchas en la siguiente nota. Para nosotros es algo nuevo, una experiencia de vida muy cruda, muy fuerte. Hace 35 días que no sale absolutamente confinado en su hogar en Santiago. El técnico de la selección da su impresión de cómo se vive la pandemia en Chile. La mayoría de los barrios populares están sin cuarentena, ¿no? Que ahí está pues, la mano de obra y la gente, los obreros de clase media, media baja. Creo que pues, por ahí pasa todo, ¿no? Rueda en su aislamiento pide reportes diarios a los médicos de la selección sobre la actualización de los números del coronavirus en Chile. Así, cuenta cómo se comunica con sus jugadores. A través, por ejemplo, del WhatsApp, ¿cierto? Del FaceTime. Dos plataformas, WhatsApp y FaceTime. La preocupación primero fue por el caso de Eric Pulgar en la Fiorentina, el caso de Gary Medel en el Bologna, Alexis en el Inter. Claro, los que juegan en Italia, ellos están bajo lo que son los protocolos de prevención, de seguridad de sus clubes. Esta fue una entrevista al diario Sport de Barcelona, así que estaba claro por qué jugador preguntarían primero. Transmite ese carácter, ese temperamento, esa personalidad, aparte de su buena técnica, de ese gran despliegue físico que tiene, que creo que es un monstruo en ese sentido. Vidal con ofertas de Inter, del fútbol inglés, pero a Rueda se le salió otro nombre. Estuvo el Dortmund también muy interesado por Arturo, el Borussia Dortmund.
Ahora fue el turno para Alexis Sánchez y sus últimas temporadas. Bueno, de verdad que ha sido un año traumático, un año muy traumático, muy tortuoso para Alexis, incluso desde su salida del Arsenal, ¿no? Rueda desde octubre que no dirige un partido con la Roja. Han sido meses duros para el colombiano, que sigue sumando días en cuarentena. Rueda hablaba de Alexis Sánchez y a propósito del delantero, la prensa italiana reaccionó sorprendida con el viaje del tocopillano a nuestro país. Es el único jugador extranjero de Inter que está fuera de Italia. Italia sigue siendo el tercer país a nivel mundial con más contagios de coronavirus. Hasta ahora son más de 181.000 los casos. Los cuidados se han extremado y ello también aplica al fútbol. El centro de entrenamientos Angelo Moratti del Inter de Milán está vacío. El plantel entero se encuentra en sus respectivos hogares. Ahí es donde llevan a cabo el plan de ejercicios que les entregó Conte. Quedémonos en casa y respetemos las reglas. Godín, Samoa, Lautaro Martínez y Lukaku entrenando en casa. Ellos son parte de los extranjeros del club. Los foráneos de Inter tenían autorización de la institución para viajar a sus respectivos hogares. Quienes lo hicieron ya retornaron a Milán el 12 de abril. Pero hay un integrante de la plantilla que aún no regresa y que cuenta con un permiso especial. Alexis Sánchez es el único jugador nerazzurro que está fuera de Italia. Pese a ello, el tocopillano sigue la pauta de trabajo al pie de la letra, pero desde Santiago. El Maravilla llevaría 17 días en suelo nacional, por lo que desde el pasado jueves estaría ok con su cuarentena preventiva. En medio de ello se dejó ver con sus nuevas mascotas. Alexis Sánchez debería retornar a más tardar este martes a Italia, esto porque se planea regresar a los entrenamientos el 4 de mayo y tras su viaje a Santiago deberá cumplir con una nueva cuarentena, pero ahora en Milán. Un viaje a Chile con permiso especial del Inter que suma interrogantes, dudas que solo él puede responder. Y otra vez, ¿sí? Tokio corre peligro otra vez. ¿Sabe? En Japón aseguran que el COVID-19 volverá a postergar los Juegos Olímpicos hasta el 2022. ¿Será tan así? Hay dos factores necesarios para que se celebren los Juegos: que Japón tenga bajo control el COVID-19 y que el resto del mundo también lo tenga bajo control. Preocupantes palabras del médico japonés y experto en enfermedades infecciosas Kentaro Iwata. El reconocido profesional pone la voz de alerta y asegura que los Juegos Olímpicos no se podrán realizar en 2021. Japón podría controlar la enfermedad, pero no creo que eso vaya a pasar en todos los países del mundo. Casi 12.000 casos confirmados y más de 275 muertos en Japón hasta la fecha. Una pandemia que recién comienza en muchos países del mundo. Por eso, para el epidemiólogo es casi imposible que en 2021 se celebre la cita de los 5 anillos. A no ser que se organicen los Juegos con un formato muy distinto, sin público, con una participación muy limitada, no creo que vayan a celebrarse. Un escenario improbable que no contempla factores esenciales de los Juegos Olímpicos, el público y los mejores exponentes de cada deporte. Atrás quedaron esos días de festejo en septiembre de 2013, cuando Tokio 2020 comenzaba a tomar forma. Primero, hemos decidido posponerlos. Una postergación dolorosa pero necesaria, lo que implicó... Enfrentamos un desafío sin precedentes, porque este es el primer aplazamiento de unos Juegos en la historia olímpica. Luego, acusaciones de corrupción en contra del empresario japonés Haruyuki Takahashi, quien habría sobornado a varios miembros del Comité Olímpico Internacional para que eligieran a Tokio como sede. Y ahora aparece esta voz de alerta que se suma a la que emitió hace algunas semanas el director deportivo de Tokio 2020. No creo que nadie pueda decir si la pandemia va a estar bajo control para julio de 2021 o no. Duros golpes para el olimpismo y para Tokio, que después de 56 años estaba lista para volver a ser protagonista de unos Juegos que prometían ser los de la tecnología y la perfección, pero que ahora está viviendo días de incertidumbre. Y hoy se conoció la sanción del tenista chileno Nicolás Jarry, que recordemos había dado positivo en un control de dopaje. 11 meses es la suspensión para el tenista, que arriesgaba hasta 4 años de castigo.
regresará entonces el 14 de noviembre al circuito tenístico. Esto finalmente se dio por establecido que el jugador no tomó esa sustancia de manera premeditada. Escuchemos lo que dijo. Nunca quise hacer trampa, nunca quise sacar provecho y que todo esto fue producido por una contaminación cruzada en mis pastillas. Quiero contarles que he aceptado la sanción de 11 meses que me ha propuesto la ITF. Quiero contarles que voy a salir mucho más fuerte de esto y que ya estoy entrenando para salir y que todo esto sea una lección muy bien aprendida. Claro, reitero, no es una sustancia que él de manera premeditada, no para sacar ventaja, haya consumido. De todas maneras existe la sanción porque el responsable finalmente es él, ¿no? De dónde pedir esta sustancia, en qué laboratorio. Nos vamos a otro tema. Lamentable, una tragedia en el fútbol ruso. Falleció un joven futbolista que estaba a préstamo, pertenecía al Lokomotiv y estaba realizando ejercicios en su casa por la cuarentena que también se vive en Rusia. Este fue el último video que grabó Imotekin Samakavalov, joven zaguero ruso formado en el Lokomotiv y que jugaba en el Kazanka, filial del equipo moscovita. Con 22 años, Kesha realizaba trabajos en casa por la cuarentena del COVID-19 hasta que su corazón dejó de latir. Insuficiencia cardíaca, sentenció el informe médico. El Lokomotiv y sus compañeros del Kazanka quedaron destrozados ante la triste noticia y por sus redes sociales explicaron el fallecimiento de su jugador, que deja esposa y un pequeño hijo. El 12 de marzo fue uno de sus últimos partidos. Jugó en el empate 3-3 frente a un equipo de Kazajistán, con el 36 en su espalda como toda la vida. Aún tenía esperanza de debutar por el equipo que lo formó y del cual era hincha. Hoy sus compañeros lloran su partida en una despedida que deberá ser a la distancia por el encierro que tiene a Rusia y al mundo confinado en casa por culpa de esta maldita pandemia. Lamentable, sin duda. Vamos con imágenes de, la contingencia, el encierro. Mira cómo ellos se las ingenian para jugar pool. Crearon un pool casero. Implementos, una mesa ahí de comedor, bolsillos de papel, naranjas y otras frutas como, ¿lo ves ahí? Las bolas y los palos de escoba, como tacos. Divertido, ¿no? Ingenioso, puede ser. Y atención con este viral, un hombre que tiene la suerte de pasar la cuarentena en su casa con un jardín bastante amplio, exigente y creativo entrenamiento. Tiene que encestar una pelota de básquetbol, dominar un balón de fútbol, batear, superar obstáculos con la disciplina del hockey, entre otros desafíos. El que puede, como lo ven ahí en pantalla. Bueno, con esta imagen nos vamos a la pausa. Ya continúa Iván Núñez con la información en 24 horas Central. Buenas noches. Ahora. Atención con lo siguiente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acaba de anunciar que va a firmar una orden para suspender temporalmente la inmigración a Estados Unidos debido a la pandemia del coronavirus. El mandatario norteamericano anunció a través de su cuenta de Twitter que necesitan proteger los empleos de los estadounidenses, por lo que firmará una orden que suspende temporalmente la llegada de trabajadores extranjeros, cuando ellos son más de 42.000 los muertos y 791.000 contagiados en Estados Unidos. Trump insistió en la idea de que su país lucha contra un enemigo invisible, pero reiteró la necesidad de reabrir de forma segura la economía del país. El mandatario norteamericano aseguró que el coronavirus ha demostrado la importancia de que las cadenas de suplementos básicos sean nacionales y no estén confiadas en otros países. Y durante una semana se va a mantener cerrado el único recinto de salud de la comuna de Hualqui, en la región del Biobío, producto de un brote de coronavirus. No es el único caso, el más grave es el del Sanatorio Alemán de Concepción, en donde se determinó la autoridad que intervino debido a la cantidad de contagios que se elevó ya a 45. Es el único recinto de salud con el que cuenta la comuna de Hualqui, en la región del Biobío. Fue en su ingreso donde la mayoría de sus pacientes se enteraron de la noticia.
Vine a buscar los remedios porque los traje el viernes, me dijeron que el lunes lo venían a buscar. Y ahora no, me dicen que no porque lo van a entregar a domicilio el miércoles. Y es que el Centro de Salud Familiar suspendió su atención hasta el próximo lunes. Solo seguirá funcionando la urgencia tras confirmarse 2 casos de funcionarios positivos a COVID-19. Está funcionando nomás, bueno, como siempre, pero con menos personal. Sí, porque está prevenir de lo que está pasando. Una medida para evitar la propagación del virus, pero no es la primera. A comienzos de abril ya se había sanitizado la urgencia y se habían ordenado cuarentenas por un médico de esa unidad que también dio positivo a coronavirus. Se nos indica que debería ser un brote que hay dentro de las instalaciones del edificio. Hoy no es el único recinto de salud con casos de COVID-19 en el Biobío. El mayor brote corresponde al Sanatorio Alemán de Concepción. La clínica suma 45 casos de coronavirus, 32 de ellos son funcionarios, el resto contactos directos y pacientes. Me infecté yo, mi hija y a lo mejor 8 personas más de mi familia. Este lunes el Servicio Salud Concepción comenzó la intervención o acompañamiento como lo han descrito las autoridades, mientras la clínica mantiene su normal funcionamiento. Por eso la mascarilla, por eso el gorro y por eso en el fondo yo entré, hice el trámite para que te atiendan, entregué y después le vine a buscar a ella para entrar. Por lo que nos dijeron adentro que ya se está controlando, así que estamos un poco más tranquilos. El médico Carlos Ortega será el delegado encargado de revisar los protocolos y medidas de seguridad. La idea es evitar más casos, pero principalmente que la red de salud deba prescindir de las camas que dispone la clínica producto de este brote de coronavirus en sus dependencias. Lo que queremos hacer es realizar todo tipo de acción y ajustarnos a los protocolos existentes para de esta manera, ¿no es cierto?, recuperar las cargas. Uno podría adelantar que ya algunas medidas se están tomando y para después de aquí, máximo el día miércoles, a lo mejor antes, realizar las recomendaciones. Por ahora la intervención es indefinida, producto de un brote cuyo origen aún es investigado por la autoridad sanitaria. ...24horas.cl. Se lo contábamos hace algunos instantes, el gobierno va a enviar un proyecto que busca entregar un ingreso familiar de emergencia ante la pandemia por el coronavirus. ¿Quiénes recibirán esta ayuda y por cuánto tiempo? Encuentra todos los detalles de la iniciativa. Los puede revisar usted en nuestro portal de noticias24horas.cl, el proyecto de ley que tiene que ser discutido todavía en el Congreso. Estamos terminando con esta información. Como siempre, le damos las gracias por estar junto a nosotros. Que tenga buenas noches.